solo sector en todo el mundo, que es la educación, no se cierra. Después lo puede cerrar 15 días o no, pero conceptualmente la educación no se discute en ningún lugar del mundo con la pandemia. Y en un país en Solo donde... en la Argentina. Pero es que no le podés ceder ni un pie al opositor. Entonces, terminan jugando a eso. Si vos cedés, quedás como el que cedió, ante tu electorado quedás mal, de los dos lados pasa. Entonces, terminan liderando las políticas dirigentes que son que no son idóneos. Sí, pero a mí me preocupa ¿No tienen más... la capacidad para resolver las cuestiones? A mí me preocupa más lo siguiente, más que los dirigentes puntuales, que es que cuando miramos el fracaso de Argentina, para mí es porque el Estado, que antes proveía cosas, se desguazó, se rapiñó. Cada uno va y se lleva una parte del Estado para asegurarse su presente con ciertas comodidades, o intenta eso, en una incomodidad general. Nunca tan claro con la educación y nunca tan claro este año. Es decir, si hay algo que transformó la Argentina en el país moderno que fue alguna vez comparado con los países de la región y con países de Europa, fue la educación. Era una agenda de todos, era una agenda donde, como decía recién Antonio, era más importante que otra cosa. Durante mucho tiempo lo único que discutimos de la educación es si gastamos 6 puntos del PBI, 4,9, ningún resultado. Y además dejó de ser una agenda colectiva para ser una agenda apropiada por algunos sectores. Se sindicalizó el debate de la educación. ¿Sí? Eso es lo que ocurrió. Y ahora, mientras hay un grupo, llámense padres organizados, a las aulas que dicen nos queremos reapropiar de esta agenda, el gobierno nacional hace algo muy particular, que es que deja liberado el derecho de aprender de los chicos a la correlación de fuerzas en cada uno de los distritos. Entonces, si en algún lugar el gremio docente es muy fuerte o el gobierno de ese distrito es contrario al gobierno nacional, voy a hacer todo lo posible para que las clases no funcionen. A mí y me eso parece... tiene que ver con, otra vez, algo que es de todos, es el Estado, y en particular la educación, es apropiado por algún sector para hacer política o para buscar un beneficio personal. Y ahí, perdón, una sola cosa, y no estoy diciendo que no haya riesgo. Vos decías antes, algunos abrieron, cerraron. Sí, la pregunta es, ¿qué queremos colectivamente y qué va a hacer cada parte? Cada parte es el gobierno nacional, el gobierno local, los gremios docentes, los padres y la escuela, para poder funcionar con el mayor nivel de normalidad. ¿Va a ser normal? No, no va a ser normal, pero tenemos que ver cuáles son los grupos que vas a priorizar. ¿Qué son bueno, aquellos que vienen desaventajados de antes, aquellos que tienen alguna necesidad especial, aquellos que son hijos de trabajadores esenciales, que ¿dónde van si no? Aquellos que están en etapa transicional, pasan de un estadio de la educación a otro. Los alumnos primarios, esos son, si querés, en orden de prioridades, cuáles deberían ser. Y para eso tenés que encontrar protocolos. Entonces, vas a alternar los días, vas a alternar las horas, vas a encontrar lugares afuera. ¿Qué va a pasar con la higienización de la escuela? ¿Qué va a pasar? Tuvimos casi un año para preparar todo eso, ¿no? Estamos armando todo en febrero. Ese es el problema. El problema es que durante mucho tiempo dijimos, no es tan importante. No, pero pasa que no se quieren enfrentar a los gremios. Trota no quiere enfrentarse, no se quiso enfrentar el año pasado, no se quiere enfrentar ahora. Entonces le hacen una pregunta de lo esencial de la educación y sí, eso es falaz, como diciendo, no me preguntes lo obvio. En realidad no quiere ni siquiera plantear que la educación tiene que ser esencial, porque después no se puede enfrentar a los gremios. Bueno, eso es lo que te decía antes de los temores de decir ciertas cosas. Creo que con la educación realmente nos hemos desapropiado colectivamente la educación, pero nunca tan claro como este año, que por suerte hay colectivos de padres que dicen, algo acá está pasando, esto para nosotros es importante, y aún así hay miedo de manifestarlo. El año pasado. Es gravísimo, todo un año entero sin clases presenciales, es gravísimo. Y además minimizarlo. Yo te digo, yo le pregunté a alguien, yo tengo un hijo de 8, acaba de cumplir 8, no sé qué debería haber aprendido, y yo sé que estoy en una situación aventajada, pero no sé qué debería saber que no sabe. Y cuando arranque este año, no sé qué debería aprender este año. Entonces, ni siquiera si uno tiene... Porque yo tengo uno, los dos trabajamos, pero tenemos holgura. Hay otros que no tienen holgura, tienen 5, 6, no tienen ningún medio, también tienen que trabajar. Entonces, ¿cómo hacen para seguir? Y es raro que los sectores más progresistas, que los propios... Yo vengo de familia docente. Mi tía abuela fue la primera maestra normal de Esquel. El colegio normal de Esquel lleva su nombre. Mi abuela y sus otras dos hermanas se fueron a los 18 años a enseñar, maestras normales. Ahora, es raro que no sea tu foco. Eso, no es que... O tu proyecto es, sigamos destruyendo la educación, porque cuanto más bruta es la sociedad y más ignorante, más fácil la manejar. No, pero te quiero decir los docentes También tienen puede derecho... haber una estrategia. Los docentes tienen todo el derecho a preguntarse cómo va a ser.
Eso seguro. Y también a decir, Desde ya. queremos trabajar para que sea lo más seguro para todos, para que haya alerta. Desde ya. Ahora, que no estemos pensando que esto es fundamental y en un tema adicional que es, Argentina tiene el mismo PIB por habitante que en el 73, peor distribuido. Es decir, somos colectivamente igual de ricos que hace 37 años, pero está mucho peor distribuido, 10 veces más pobreza. Y la educación es uno de los principales instrumentos que tenemos para revertir eso. Entonces, cuando vos decís yo dejo de dar educación, más allá del costo colectivo de que durante un año los chicos no se educan, además de eso, lo que estás es retroalimentando las desigualdades que ya existen en la sociedad. Pero que el costo es altísimo, porque no es que es el costo de un año, es potenciás las desigualdades, potenciás la pobreza. Lo que es increíble, pues yo te decía, en el mundo de la pandemia, si algo no se discute son las clases. Podés cerrarlas 15 días, Alemania la tiene cerrada. Pero que es prioritario. Pero no se discute que las clases sí o sí tienen que estar. Solamente en la Argentina. Pero cuando toman la escala de los partidos políticos, vos fíjate lo que pasó con Formosa. Cuando vos preguntabas en el oficialismo era, no, pero viste lo que está diciendo la oposición, está bien, sacá lo que dice la oposición. ¿Qué pensás de lo que está pasando en Formosa? ¿No van a hacer algo? Pero la oposición lo toma como bandera política. Entonces, automáticamente no podemos ceder ese terreno que nos quiere ganar la oposición, porque hay muchos también que están buscando ese momento. Ese a ver dónde vos caes para escalar. Te doy un caso muy concreto. La verdad que en el Ministerio de Educación a mí me decían, ¿cómo puede ser que Macri saque una fundación de educación cuando nunca le importó la educación? Yo preguntaba, ok, sacando lo que dice Macri, ¿qué vas a hacer con las clases? Se quedan en, ¿qué dice el enemigo de enfrente? Ahí me parece que hay dos cuestiones que son complejas. Otras, cuando la discusión, yo lo vivo en el Congreso, cuando vos querés contribuir, la discusión es callada, no pública, te dicen, bueno, esto puede estar. Cuando es en un Zoom, que lo ven los propios, vos no podés ceder al otro lado. Entonces, eso es un desastre desde el punto de vista de cómo estamos haciendo política. Ahora, vamos a ejemplos concretos educativos. Catamarca. En Catamarca el virus, el primer caso fue el 3 de julio. Cerraron desde el 21 de marzo, cuando el virus le llegó 4 meses después. Sí. Entonces, ahí no es solamente el tema de si quiero o no quiero, sino que hay una suerte de desidia por un tema que es fundamental. Lo dijo el presidente, dijo, bueno, no pasa nada con que perdamos unos días de clase, Claro. perdimos un año entero y ahora no estamos volviendo a discutir cómo es. Y ahí vuelvo a lo del campo magnético. Lo de Formosa, para una sociedad como la Argentina, con la historia de la Argentina, es perder el norte moral. ¿Por qué? Porque yo lo que veo en Formosa, y lo decía antes de que ocurriera esto, es que yo lo tengo a Mayans, el presidente del bloque del Frente de Todos, que da clases de mayorías y minorías y dice que en la oposición quiere la tiranía de la minoría. Yo digo, en una provincia donde el gobernador actual lleva 25 años, fue 2 veces vicegobernador, con lo cual no podría haber sido gobernador, reinterpretó la Constitución una vez, reinterpretó la Constitución otra vez, y después hizo una reforma constitucional para seguir siendo gobernador. Entonces, ¿qué veo ahí? Veo a alguien que cuando llega al Estado se apropia de las instituciones Seguro, sí. estatales. Y ahora que veo que lo que hace es apropiarse de los derechos individuales. Vos no podés decir que no existen los derechos individuales o sobrepasar derechos individuales, aplastarlos, en beneficio de otra cosa que querés defender. Porque eso es una tragedia en cualquier lugar del mundo con magnitudes distintas de acuerdo al momento histórico. Pero subordinar derechos individuales a un objetivo tuyo, y yo escuché también decir, ¿saben qué? Gracias a esto, Infran mide más. ¿Y a mí qué me importa que mida más? Sí, pero ese es el argumento. Ese es el argumento. O la